Todos usamos dinero en nuestra vida diaria, pero nadie nos enseñó cómo administrarlo. Esto es Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de tu podcast Billetera Saludable. Mi nombre es Pepe Sarabia, creador de este podcast, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Bienvenidos a este episodio. Recuerda que puedes estar en contacto conmigo a través de mis diferentes redes sociales. En Facebook, la página del podcast Billetera Saludable. En Twitter, que soy @pepe_sarabia. Y a través del número de WhatsApp, que pones, ya sabes, primero el prefijo hacia México, más 521. Y después 22 11 97 90 06. Y en todas estas plataformas, estamos en YouTube, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify y también en Apple Podcast. Gracias por sintonizar este episodio. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante, el tema del analfabetismo financiero. Vamos a dejar ya de lado los podcasts en los cuales estuve compartiendo contigo un poco de mi experiencia, un poco de mi historia, y vamos a hablar precisamente de lo que queremos todos aprender, que es el tema del dinero. Hablemos acerca de finanzas personales, pero no podemos concebir realmente aprender acerca de esto si primero no somos conscientes de la problemática o de lo importante que es aprender acerca de estos temas. Y lo más importante, lo más interesante es que el analfabetismo financiero se puede medir. Existen estudios que cuantifican, que miden cuál es el nivel de analfabetismo financiero en cierto grupo poblacional. Y el número que tengo mucho más presente y seguramente va a ser muy similar en otros países de Latinoamérica, pues es el de mi país. En México, el estudio marca que 68% de los mexicanos son analfabetas financieros. Pero ahora entendamos qué es un analfabeta financiero, porque seguramente tú que me escuchas podrías pensar, no, yo no tengo ese problema, seguramente yo soy parte de los otros 3 que sí tienen educación financiera, que sí tienen inteligencia financiera. Y desafortunadamente no es así. El hecho de que una persona sea analfabeta financiero no quiere decir que no tenga dinero, no quiere decir que sea una persona pobre, no tiene que ver con el hecho de tener o no algún tipo de estudio académico, nada tiene que ver si tienes una carrera profesional, si solo tienes un negocio, si tienes un changarrito, si eres desempleado, nada tiene que ver con eso. El tema del analfabetismo financiero tiene que ver más bien con la capacidad de poder entender y utilizar los instrumentos del sistema financiero a un nivel básico. No estamos hablando de que el analfabeta financiero es el que no invierte o el que no tiene negocios, el que no tiene acciones, el que no genera ahorros. No, una persona con analfabetismo financiero es aquella persona que no sabe incluso la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Este estudio es muy interesante porque lo que hace es básicamente plantear diferentes situaciones de la vida cotidiana cuando se hace ese estudio, y las personas buscan responder de la mejor manera ante estas situaciones cotidianas. Y te ponen ejemplos o te ponen ejercicios, por ejemplo, como calcular si tú pones un ahorro y el banco te ofrece un interés del 4%, cuánto ganas al final del año, pero si es un interés simple, o cómo funciona el interés compuesto, o qué significa, por ejemplo, el costo anual total de una tarjeta de crédito, o a qué se refieren las comisiones, o qué sucede si tú dejas tu dinero guardado simplemente en el banco. Es decir, no estamos hablando de que no sepamos invertir. La mayoría de los mexicanos no sabe los conceptos básicos del uso de la banca tradicional, de los productos financieros
sencillos, como te decía. Ni siquiera a veces conocer la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto, cómo comparar créditos, cómo entender e incluso entender que cuando tú adquieres un crédito personal o un crédito en una tienda, lo tienes que pagar. No es un regalo, que las tiendas y los bancos no son almas de la caridad y que si te prestan dinero a través de un préstamo personal, a través de una tarjeta de crédito, de un crédito de automóvil, de un crédito de auto, tienes que pagarlo y además pagar intereses sobre ese préstamo. Entonces, es una situación complicada, es un problema grave que se convierte en un problema social. Porque por otro lado podrías estar pensando, bueno, yo sí sé cómo se ahorra. Yo sí tengo mi cuenta de débito, tengo mi nómina en el banco, uso correctamente mis tarjetas, no estoy endeudado, entonces, pues para mí no hay ningún problema, me da igual. Si otro no sabe administrarlo, pues será muy su problema. Sin embargo, lamento decirte que no es así. Finalmente vivimos en una sociedad en la cual de cierta manera estamos interconectados. Y si bien, por supuesto, no es tu responsabilidad tal vez, o no está en tu responsabilidad las decisiones que otra persona tome, que el vecino tome con respecto al uso de su dinero, al final sí tiene cierta afectación a nivel sociedad. Déjame explicarme a qué me refiero. Si la mayoría de los mexicanos, si la mayoría de las personas en tu país no sabe cómo usar de manera inteligente su dinero, no sabe ahorrar, no invierte, no planea al corto plazo, no ahorra para su retiro, no tiene un seguro de vida, no tiene esta cultura de ahorrar, de hacer crecer el dinero, de ser productivo, etc. Si la mayoría de las personas no tiene esos hábitos, no tiene esa cultura, entonces ese grupo de personas, ¿sí?, va a crecer, va a avanzar en su edad. En algún momento va a ir envejeciendo. Y cuando envejezca y lleguen las situaciones complicadas, o no necesariamente de grandes, de viejitos, llega una situación complicada, por ejemplo, de salud. En el 2020 vivimos una situación complicada en temas de salud a nivel mundial. Y mucha gente, como no le da importancia a la prevención, como no tenía ahorros, como no tenía seguros de gastos médicos, pues entonces, ¿cuál fue su forma de resolver el problema de una enfermedad? Gobierno, dame. Gobierno, resuélveme. Gobierno, atiéndeme. Instituciones de salud pública, atiéndeme. Y finalmente, ¿de dónde sale el dinero para poder fondear a las instituciones de salud pública? Pues sale de los impuestos que pagamos las personas con una actividad económica formal. Entonces, cuando tú piensas y dices, a mí me da igual si el resto de la sociedad no usa bien su dinero, yo lo uso bien, estamos equivocados. Porque, como te explicaba, al final tributamos impuestos, pagamos impuestos, y si tenemos más gente que no sabe usar su dinero, tenemos más pobreza, tenemos más gente que y más pobreza, no necesariamente pobreza extrema, sino tenemos gente que no usa el dinero y por mucho sueldo que gane, la falta de educación financiera hace que no le alcance. Y el otro punto que te decía, ¿qué pasa cuando este grupo poblacional que no tiene la cultura financiera llega a viejito, llega a grande, llega a su edad de retiro? Igual no va a tener dinero para poder mantener su calidad de vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuevamente va a recurrir a papá gobierno, dame una ayuda. Gobierno, dame una pensión. Y al final existen muchos programas gubernamentales que no es que esté mal que existan, está bien ayudar de alguna forma a las personas más desprotegidas económicamente. Sin embargo, en tema financiero, visto desde el punto de vista financiero, mantener ese tipo de programas sociales, pues viene de todos los demás, de los que sí trabajamos, de los que sí generamos, de los que estamos pagando impuestos, de tu dinero se pagan esos programas sociales. Insisto, no está mal que el gobierno, no está mal, exacto, que el gobierno tenga programas sociales, pero si la población
tuviera un mejor control, una mejor educación financiera, que no necesariamente quiere decir que tengamos que volvernos millonarios todos. La educación financiera es que tengas la capacidad de usar correctamente el dinero que llega a ti, que tomes las decisiones más adecuadas de acuerdo a tu situación personal con los recursos financieros que cuentas. No, este tema de la educación financiera a veces uno cree o se ha generado la creencia de que es para volverse millonario nada más, y no es así. El tema de la educación financiera es que puedas usar correctamente o de la mejor manera posible cada peso, cada dólar que entra a tu bolsillo. Hay personas que ganan sueldos muy grandes y siguen en el analfabetismo financiero, porque por aquí llega un sueldo grande y se lo gastan. Y entonces en su trabajo buscan crecer, buscan ganar más, lo logran, se vuelven gerentes, se vuelven directores, ganan más. ¿Y qué sucede? Como no tienen educación financiera, ganan más, gastan más. Y se vuelve un ciclo vicioso sin fin. Y no hay dinero que alcance para que estas personas en algún momento logren cierta estabilidad económica. Y no tiene nada que ver con el sueldo. Obviamente va cambiando los objetivos de acuerdo al sueldo que ganas. Alguien que gana poco, seguramente su primer objetivo sea cubrir sus necesidades básicas. Alguien que gana más dinero y tiene cubiertas necesidades básicas, el siguiente paso es el ahorro, la inversión, la protección de activos, el crecimiento de tu patrimonio. Sin embargo, cuando no tenemos educación financiera, nos quedamos en una visión demasiado corta y, como te decía, pasa este efecto. Ganas más, gastas más. Y estas, pues al final terminan siendo o termina generando consecuencias en la vida de cada una de las personas y en su calidad de vida. Porque no podemos dejar de lado y no podemos negar que el dinero es un recurso fundamental dentro de nuestras vidas. Podrá gustarnos o no el sistema económico en el que estemos. Tal vez estamos en desacuerdo con las compañías y sus políticas. No nos gusta cómo está el salario mínimo. Debería haber más igualdad, debería haber más equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de todo eso, no podemos negar que el dinero es un recurso parte de nuestra vida. Y estamos ligados a él desde que somos muy pequeños, incluso desde antes de nacer. Porque hay personas que tienen dinero suficiente para poder nacer en un hospital privado con todos los doctores necesarios a la mano, pero hay personas, bebés, cuyos padres no tienen esa capacidad económica. Y entonces, finalmente, siempre estamos ligados de alguna manera al tema del dinero. Estudiamos una carrera profesional con el objetivo de tener un trabajo y ganar dinero. Nadie paga cosas con aplausos o con amor, ¿vale? Y esto es parte también de la falta de educación financiera a veces. Normalmente en nuestra cultura mexicana, latinoamericana, solemos satanizar demasiado al dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que dentro de una familia, de repente, alguno de los miembros de esta familia empieza a destacar de alguna manera, la forma que quieras. Tal vez es un gran empleado que empieza a escalar, o es un emprendedor que pone su propio negocio, qué sé yo, un freelance, no importa la actividad que tenga, pero empieza a destacar, empieza a crecer, empieza a ganar más dinero. ¿Y qué es lo que normalmente, y es triste también, que los más cercanos, muchas veces, no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero en muchas ocasiones es la misma familia, los mismos amigos, quienes empiezan a criticar, quienes empiezan a señalar, a cuestionar a esa persona? Normalmente, seamos sinceros, en nuestra cultura latina, si vemos que a alguien le está yendo bien, lo primero que la mayoría de la gente piensa, seguramente está haciendo negocios chuecos. O algo raro está haciendo ahí, porque no es posible que salga adelante. No nos parece lógico en nuestra cultura, lo cual está incorrecto en mi punto de vista. No nos parece lógico
que una persona exitosa también sea una persona buena. Y a veces nos estamos equivocando en ese sentido. Le estamos poniendo una carga de bondad o maldad a un recurso como es el dinero. Y entonces se empiezan a generar estas creencias erróneas de que si tienes mucho dinero eres una mala persona y si tienes poco dinero y eres pobre y eres humilde eres una buena persona. Y estamos equivocados, porque hay ricos que son buenas personas, hay ricos que son malas personas y hay pobres que son buenas personas, pero hay pobres que son malas personas. Entonces, la cantidad de dinero que tienes no tiene que ver con tus valores como persona, con la educación que recibes en casa. Y entonces ahí empezamos ya también dentro de este complejo problema, que al final tiene bastante complejidad, que resulta que ahora si vivimos en esta creencia de que tener dinero nos vuelve una persona mala, entonces pues, siempre estamos queriendo no tener dinero. Y hay muchos estudios, hay muchos libros y hay muchos especialistas que hablan de esta relación que tienen las emociones y los sentimientos, lo que pensamos con respecto al dinero, con nuestro resultado económico real, es decir, con la cantidad de dinero que tenemos en el banco, que tienes en tu cartera. Si no te asumes como alguien productivo o no ves bien el hecho de generar más o tener más, pues entonces, como todos queremos ser buenos, ¿verdad? Nos queremos ir al cielo, nos queremos salvar, entonces no generas más dinero. Y si te das cuenta, eso se vuelve otra consecuencia de un problema social. Porque si una persona, si un padre de familia está programado para no ganar más dinero, porque si gana más dinero, ¿qué vaya a decir su familia o qué vaya a decir la sociedad o sus amigos? Se ve mal, ¿sí? Que tenga más dinero, o una ama de casa, ¿no? O una mujer trabajadora que tenga por ahí una creencia errónea de que no puede ganar más que su marido, porque ¿qué van a decir? Entonces se autolimita y entonces se vuelve un problema porque es una familia que no explota el potencial que podría y que además vuelve a enseñar ese mismo patrón a la siguiente generación. Y entonces tenemos niños que ven mal el dinero, tenemos niñas que tienen miedo de trabajar, que tienen miedo de ser productivas, que tienen miedo de generar o volverse millonarios o volverse millonarias. Y no está mal desear volverse millonario, ¿no? Ahora, ¿cómo se resuelve el problema del analfabetismo financiero? De la misma manera como se resuelve el analfabetismo tradicional. Una persona analfabeta, ¿quién es? Es aquella persona que no sabe leer, no sabe escribir. Para esta persona, te pregunto, ¿la vida es más fácil o es más difícil? Por supuesto que es más complicada. Una persona que no sabe leer y no sabe escribir, le cuesta muchísimo más trabajo integrarse a esta sociedad. No tendrá las mismas oportunidades, no va a saber entender un contrato, puede ser que sea heredero de una gran fortuna y jamás podría cobrarla, no podría interpretar los señalamientos de tránsito, por ejemplo, o muchas cosas. O sea, imagínate todo lo que las personas que no saben leer y no saben escribir enfrentan. Se vuelve más complicada la vida. Lo mismo sucede si no tenemos educación financiera. Se vuelve más complicada la vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Ves un contrato y no puedes entenderlo. Escuchas información, incluso pueden estar pasando oportunidades de negocio evidentes frente a ti, oportunidades de inversión y no las puedes ver porque no tienes educación financiera. Eso en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, la falta de educación financiera hace que cometas errores que pueden poner en riesgo tu economía personal. Yo vi algunos ejemplos de este tipo de cerca. En un podcast anterior te platicaba de un compañero que tuve en uno de mis empleos. Una persona de edad avanzada, muy experimentada, muy buena en su trabajo, excelente en su empleo, con muy buen sueldo y que estaba a punto de jubilarse. Tenía ingresos muy buenos y bien merecidos, porque llevaba mucho tiempo trabajando para esa empresa. Perfecto. Sin embargo, era una persona que no tenía educación financiera. Era muy bueno en todo lo que hacía en su trabajo, pero no tenía educación financiera. ¿Y qué pasó? Pues que de repente, un buen día, alguien lo invita, entre comillas, a la
entre comillas otra vez, mejor inversión de su vida. Y entonces, esta persona decide colocar todo su dinero, todos sus ahorros, toda la liquidación, todo el dinero que le dieron al momento de retirarse, al momento de jubilarse, cuando salió de la empresa, todo ese dinero, meterlo a esta pseudo oportunidad de inversión, donde le habían prometido rendimientos del 130% anual, 150% anual, y pues sobra decir que lo defraudaron. Y como él, a miles de personas han defraudado en nuestros países latinos. ¿Cuántos esquemas fraudulentos salen y vuelven a salir y vuelven a salir? Y lo triste es que vuelven a funcionar. Es que la gente vuelve a caer por falta de educación financiera. Entonces imagínate qué complicado es y qué triste es que de repente pierdas todo tu dinero, el dinero que con tanto esfuerzo consigues de tu trabajo, de tu negocio, y de repente lo pierdas por cometer un error simple. Realmente es un error bastante simple, ¿no? Conocer cuál es una tasa de interés adecuada, cuál es una ganancia lógica en el mercado. Pero si no sabemos de estos temas, si no conocemos por lo menos las bases de las finanzas personales, cualquier pillo va a llegar y se va a robar nuestro dinero a través de este tipo de esquemas. Y como ese tipo, ha habido muchos a través de la historia. Recientemente hubo algún otro también que vendía boletos de avión por WhatsApp con descuento y la gente lo pagaba. Obviamente llegaban al aeropuerto y esos boletos no existían, fraude total. Y uno de repente podrías pensar, pues qué brutos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se crean eso? Pues se lo creen. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 mexicanos son analfabetas financieros. Y porque la educación financiera nunca nos la enseñan en la escuela tradicional. Al menos hasta este momento yo no conozco una escuela que en la primaria o en la secundaria te dé la clase de cómo ahorrar, de cómo invertir, de el origen del dinero, de por qué usamos dinero, de entender el valor de las cosas, de cuál es la función de los bancos centrales, cuál es la función de un banco comercial, qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, cómo funciona un crédito hipotecario, cómo funciona un crédito de automóvil, cómo funcionan los paguitos a intereses cómodos, las cómodas mensualidades. Nadie nos prepara en la escuela tradicional para enfrentar estas cosas que realmente nos suceden. Porque por aquí salimos de estudiar los que tienen una carrera o empiezas a tener cualquier empleo, empiezas a generar dinero y los bancos se enteran y empiezan a llegarte llamadas al celular para ofrecerte productos financieros, para ofrecerte un seguro, para ofrecerte una tarjeta de crédito. Y volvemos al punto, si no sabes de qué te están hablando, no tienes la capacidad de decir que no, y muchas veces la gente termina contratando cosas que no entiende y termina pagando cosas que nunca utiliza, o terminan contratando un seguro, como suele ser con los bancos, contratando un seguro que cuando lo quieren utilizar no lo pueden utilizar, no lo saben utilizar porque no tenían la información adecuada. Entonces, volvemos al punto, ¿no? La falta de educación financiera en nuestra sociedad aparentemente, ¿sí?, no es de gran impacto, pero en realidad sí lo es. Y si la escuela no nos está enseñando esto, por supuesto que vale la pena manifestarse y expresarlo y hablar y decir y pedir que los programas de educación incluyan educación financiera, pero la realidad no es así. Si esperamos hasta que el gobierno decida darnos educación financiera, pues nos vamos a quedar esperando. O a lo mejor logramos el cambio, maravilloso, pero ¿quiénes van a ser los primeros en recibir esa clase? Los más pequeños. ¿Y tú? Tú que ya tienes 35 años, que ya tienes 40 años, ya no hay escuela que te lo enseñe. Ahora es
tu responsabilidad, tu obligación, educarte financieramente. Por otro lado, también pienso que la escuela no puede darnos todo. Si quisiéramos que la escuela nos enseñe todo lo que necesitamos saber en nuestra vida, pues nos tardaríamos, yo creo que 30 años estudiando. Entonces, tampoco podemos esperar que un ente externo, como es la escuela, como sería el gobierno, pues nos dé todas las soluciones. Hay cosas, como la educación financiera, que ya nos toca a nosotros aprender de ello. Y ya se vuelve tu responsabilidad si no te informas. El otro día escuchaba a un especialista financiero decir que las personas que caen en fraude no son víctimas. ¿Sale? Nadie es víctima de fraude, sino que su propia irresponsabilidad de no educarse, de no preguntar, de no asesorarse, trajo como consecuencia que cayeran en una estafa. En mi punto de vista, creo que hay personas dentro de las personas que caen en una estafa que sí se les puede considerar víctimas. ¿Por qué? Porque hay muchos estafadores que son especialistas en convencer, grandes vendedores, y que a través de técnicas coercitivas, ¿sí? de técnicas agresivas de venta, forzan a la persona a entrar al esquema fraudulento, ¿sí? Violentan al cliente, digámoslo así, al incauto. Yo creo que esas personas sí son víctimas, ¿no? O sea, alguien más se aprovechó de su desconocimiento, se aprovechó, ¿no? de su carácter, pues se aprovechó en general para hacerlo caer en una estafa. Pero también considero que sí hay un grupo de personas dentro del universo de gente que es estafada todos los años, sí hay un universo de personas que son corresponsables de haber caído en ese tipo de fraudes. Sobre todo aquellos que tienen una preparación académica, hombre. Si tienes estudios, fuiste a la escuela, fuiste a la universidad, estudiaste una carrera, eres un profesionista que tiene un sueldo, que trabaja para una compañía importante, que te lleven al baile, digo, todos nos podemos equivocar, pero me parece que en esos casos sí tenemos cierta corresponsabilidad en no habernos informado, en no haber aprendido o por lo menos preguntado y pedir asesoría para ver si esta oportunidad que me están trayendo es real, es lógica o me están invitando a un fraude. Hoy día con las redes sociales tenemos un montón de anuncios que llegan en nuestro Face, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Y es a veces complicado decidir en ese momento. Entonces, hay que estar informados. Esa es la gran importancia de tener educación financiera, por lo menos para que no te estafen, por lo menos para que la lana que ganes, el dinero que ganes, no lo pongas en riesgo a lo tonto. Muy importante también entender que no podemos tomar los consejos de educación financiera de los clásicos gurús de forma tan literal. Y aquí voy a hablar rápidamente, ¿no?, de uno de los gurús más importantes, autores más importantes del tema de las finanzas personales y la educación financiera, que es el señor Robert Kiyosaki. Y vamos a hacer un podcast donde vamos a analizar realmente lo que propone y si es realmente algo que podamos aplicar. Pero más allá de ver cada uno de los consejos, de entrada quiero decirte que son buenos libros, no son malos libros. Creo que es contenido interesante. Sin embargo, muchas personas han utilizado los libros de Robert Kiyosaki para simplemente prospectar hacia un negocio multinivel, utilizando sus típicas frases: haz que el dinero trabaje para ti, vuélvete un emprendedor, pasa del cuadrante de empleado al cuadrante del dueño de un negocio, vuélvete dueño de tu propio negocio, de tu propio tiempo, abre tu propia empresa, sé tu propio jefe, Hay muchas personas o pseudo líderes multinivel que utilizan ese tipo de argumentos solamente para prospectar gente, con el objetivo de ganar su comisión cada vez que meten gente. Y nada más te invitan a un sistema que no va a funcionar. Entonces, como hay mucha gente que usa eso, por eso es importante
si leemos, si aprendemos, si escuchamos consejos de educación financiera, de finanzas personales, ser críticos de ello. A ver, esto que me está diciendo este gurú, incluso con lo que platico yo en el podcast, no agarres todo lo que yo te digo y simplemente te lo creas porque yo lo digo, cuestiónalo. La manera adecuada, en mi punto de vista, de cuestionar algo no es descalificando, sino, ok, vamos a tomar este argumento y vamos a ver si eso es real, si eso se aplica a mí, número uno, y después si eso realmente es así en el mundo real. ¿Por qué? Porque de repente nos llenamos de leer un montón a Kiyosaki y como él a muchos otros autores y al T. Harv Eker y a Napoleon Hill y a todos estos que, insisto, todos son muy buenos libros, pero que debemos ser muy selectivos en qué consejo aplica para mí y cómo lo aplico para mí. ¿A qué voy? A que Robert Kiyosaki en todos sus libros los consejos que da son para personas que ya tienen estabilidad económica. Cuando Kiyosaki habla de activos, habla de hacer crecer tu dinero, habla de que inviertas, habla de que los empleados son perdedores, de que los ahorradores son perdedores y toda esta filosofía, entre comillas, de Kiyosaki, si tú la tomas literal, hay personas para las que no aplica eso. Otra vez, si 7 de cada 10 mexicanos son analfabetas financieros, ¿qué porcentaje de la población realmente tiene una estabilidad económica? ¿A qué porcentaje de la población les sobra dinero cada mes? No son muchos, son pocos en realidad. Y los consejos de Kiyosaki son para personas que les sobra dinero cada mes. Entonces, tú no puedes agarrar un consejo que le funciona a la persona A si tu perfil es de persona B. Por eso es que la educación financiera no es una receta, no es una serie de pasos a seguir ciegamente, no es una fórmula mágica, no es necesariamente una ciencia exacta. Obviamente se usan números y demás, pero no hay una receta mágica, no hay fórmulas mágicas en educación financiera, porque cada uno de nosotros tiene una realidad distinta, tiene un origen distinto, fuentes de ingresos distintas, gastos diferentes, necesidades diferentes y objetivos diferentes. Hay personas que tienen el objetivo de comprarse un coche, hay quien tiene el objetivo de poder pagar el tanque de gas completo. Entonces, no podemos aplicar exactamente el mismo consejo para todo el mundo. La educación financiera correcta se trata de tu capacidad de poder tomar la mejor decisión de acuerdo a tu realidad y a los recursos con los que cuentas. Obviamente, vas a aprender, vas a conocer conceptos, vas a investigar y de esa información crearás tu propio criterio y tu propia estrategia financiera que te funcione a ti. Pero si no conoces los conceptos básicos, muy complicado que puedas salir adelante, muy complicado que puedas hacer un plan, muy complicado que puedas desarrollar una estrategia financiera, imposible que puedas invertir y muy lejos se ve la posibilidad siquiera de volverse millonario o libre financieramente, la famosa libertad financiera. Pero no es imposible. Aquí es bien importante, no es imposible. Si aprendemos, si recibimos información adecuada, vamos teniendo herramientas para poder salir adelante. La educación financiera se trata de que tengas más y mejores herramientas, de que sepas más y de que puedas aplicar las cosas. También implica tener una apertura en el sentido de poder cuestionar la manera en la que el mundo funciona, la manera en que has aprendido a generar dinero, la manera en que has aprendido a ser feliz en tu vida. Entonces, es un tema realmente apasionante, es un tema en el cual tenemos que trabajar mucho como personas, como individuos y también como sociedad. ¿Por qué como sociedad? Porque si tenemos mejor educación financiera, eso lo transmitimos a nuestros hijos y eso a nuestros nietos y probablemente a nuestra familia, a nuestra comunidad cercana. Pero no nada más hablando o leyendo libros, sino aprendiendo y tomando acción. Así que hay que educarnos financieramente. Es urgente que sepamos, que aprendamos a tomar buenas decisiones con nuestro dinero. ¿Qué es de lo que se trata
este podcast. Aquí vamos a estar hablando de estrategias financieras y de cómo tú seas capaz de tomar buenas decisiones financieras, buenas decisiones con el manejo de tu dinero. Mi nombre es Pepe Sarabia, muchas gracias por sintonizar este episodio de tu podcast Billetera Saludable. Si me estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte al canal porque subimos videos constantemente. Suscríbete en el resto de las plataformas y nos vemos en el próximo podcast. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!